Esta es DC Radio, www.dcradio.gov.co. Escúchenos también descargando nuestra aplicación desde su App Store. DC Radio, la emisora de Bogotá. La emisora de Bogotá. Llegó el mediodía y es la hora del lunch. El programa que te acompaña todos los días a almorzar, con actualidad, entretenimiento y tu participación, todo en un solo lugar. El lunch por DC Radio. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera. Hola, muy buenas tardes. Saludo cordial y especial a todos los oyentes que están conectados a esta hora en dcradio.gov.co, la emisora de Bogotá. Nuevamente nosotros en este magazine del mediodía, saludando a todas las personas que se encuentran ya conectadas a través de nuestra página en www.dcradio.gov.co. Estamos en el lunch, nuestro magazine del mediodía, y hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy importante además, que no se vive simplemente aquí en Bogotá a nivel nacional, sino en todo el mundo. Y por eso tenemos varios invitados especiales para saludar y para estar hablando en este día hoy, aquí jueves en Bogotá, a través de DC Radio, la emisora de Bogotá. Quiero rápidamente darle de una vez la bienvenida, el saludo especial a José Garriga, que tenemos a esta hora en la línea telefónica desde Argentina. José, muy buenas tardes, bienvenido a DC Radio, la emisora de Bogotá. Hola, buenas tardes, un saludo cordial para todo Bogotá. José, también nos acompaña aquí en cabina Felipe Benavides, quien es también nuestro periodista muy atento a todo el deporte y por supuesto a ese tema que estamos manejando y que tenemos ya aquí en la mesa de trabajo, la violencia en el fútbol. Felipe, muy buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a José Garriga, gran digamos que antropólogo y doctor social, que tiene todo y habla todo el tema del fútbol y el barrismo social. Además, José Garriga, usted me corrige, hincha del Globo, ¿no? Hincha de Huracán, sí, exacto. Sí, Huracán. Uno tiene recuerdos aquí de Bogotá hace un par de años con la final de la Copa Suramericana. Exacto. Yo tengo malos recuerdos. Lo dejamos ahí. Solo recuerdos. Bueno, José, también quiero presentarte pues nos acompaña, además tú ya sabes de quién se trata porque está con nosotros Julián, quien es el líder de la campaña o de la estrategia Mejor, Más Fútbol, Más Vida, que lidera el Instituto de la Participación. Julián, muy buenas tardes, bienvenido a este programa especial que tenemos para hoy compartir con los oyentes hablando de la violencia en el fútbol. Julián, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas, y a José, muchas gracias por acompañarnos también el día de hoy. Saludo grande para Julián también, entonces. Bueno, José, empecemos de una vez hablando de la historia un poco sobre el tema de la violencia en el fútbol, además toda tu experiencia, el conocimiento y todas las vivencias, además. Empecemos a hablar, Pipe, con José, el tema de la violencia en el fútbol argentino. La problemática de la violencia en el fútbol en Argentina es una problemática que tiene tantos años como el fútbol. Siempre existió violencia en el fútbol. Lo que ha acontecido en los últimos 30 años es una radicalización del fenómeno, que tiene que ver con distintos fenómenos sociales, entre ellos las desigualdades estructurales de la sociedad argentina, por ejemplo, y que en el caso argentino tiene otro problema, que es el crecimiento de la violencia en el fútbol no ha sido tratado como un problema público. Los medios de comunicación
los expertos en el tema, nos escandalizamos cuando hay algún hecho violento, cuando hay algún muerto vinculado al fútbol, pero la verdad que no existe una gestión clara de políticas públicas para la prevención de la violencia. Entonces encontramos un fenómeno que tiene muchísimos años, que se ha radicalizado en los últimos 30, pero que no tiene para nada una política pública de prevención. José Garriga nos visita aquí en Desde Radio, la emisora de Bogotá. José, cuéntenos un poco cómo comenzó su inquietud con este tema del barrismo, cómo empezó usted a involucrarse en este tema y a investigar sobre lo que ocurre con este fenómeno. Bueno, yo inicié mi trabajo, mi investigación en el tema de la violencia en el fútbol en 1999, realizando un trabajo de observación participante. Soy antropólogo y los antropólogos lo que hacemos habitualmente es participar activamente con los objetos que queremos analizar para intentar comprender las lógicas internas. Entonces, lo que yo hice fue una observación participante con una barra brava, porque quería entender cuáles eran las lógicas de la violencia. Comúnmente cuando se piensa en las violencias en el fútbol, se las piensa como el ejemplo máximo del sinsentido, de lo que no tiene ninguna razón. Pero por el contrario, yo creía que había sentidos y que había que descubrir esos sentidos. Entonces lo que hice fue hacer primero un trabajo para mi tesis de licenciatura con una hinchada del fútbol del ascenso de acá de la Argentina, que se llama Club Colegiales. Sí. Hice una investigación de un año y más que nada lo que me sorprendió ahí es cómo se vinculaba la masculinidad y la violencia. Y lo que me interesaba mostrar es que para los miembros de las barra bravas, la violencia tenía sentidos vinculados a la masculinidad, a la prueba de unas ciertas lógicas masculinas en los enfrentamientos contra rivales. Y luego hice una investigación con la hinchada de Huracán. Yo no era hincha de Huracán, y me hice hincha de Huracán luego de la investigación. En la investigación, sí. Exacto, soy lo que se llama algo extraño en la Argentina, porque la gente no suele cambiar de club. O sea, José antes estaba, o sea, ¿le gustaba qué equipo? Yo de River. Ok. Y de hecho sigo siendo un poco alentando a River, pero toda mi familia es de River, mi papá es de River, fui socio de River durante muchos años y ahora soy socio de Huracán. Y mi hijo es socio de Huracán y son todos de Huracán. Pero la experiencia que vivió con Huracán haciendo esta investigación lo hizo hincha precisamente de este equipo. Exacto, sí, exacto. Trabajé con la hincha de Huracán durante 6 años y fue una experiencia muy interesante en muchos órdenes. Pero vinculado a la violencia, lo que me pareció más interesante es seguir desmontando esos sentidos, porque las lógicas de las violencias estaban muy arraigadas dentro de los miembros de las barras y están totalmente naturalizadas. Los miembros de las barras las conciben como normales, pero de afuera se conciben como anómalas, como ejemplo de lo que no debería ser. Entonces, a partir de todo ese trabajo que finalizó en el 2008, luego hicimos varias investigaciones con colegas para pensar cuáles eran las políticas públicas y pensar más que nada el fenómeno de la violencia en el fútbol de una forma más global, ¿no? Más para entender todo el fenómeno complejo, no solamente las barra bravas. Porque una de las cosas que descubrimos, que nos parece siempre interesante mencionar, para romper un poco una cierta cantidad de prejuicios que existen en la Argentina, es que no se puede reducir de ninguna manera la violencia en el fútbol a las barra bravas. Es un error, pero un error muy grande, pensar que los únicos que cometen actos violentos en el mundo del fútbol son las barra bravas. Y es un error que produce ciertas imágenes de la violencia en el fútbol y ciertas respuestas a la violencia en el fútbol. Entonces, cuando se habla de violencia en el fútbol en Argentina, lo primero que se piensa son barra bravas. Y sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, la lista de muertos vinculados a la violencia en el fútbol, encontramos que un actor central para entender las muertes son las policías y no tanto las barra bravas.
En los últimos 10 años sí las barra bravas, sí, sin duda, ¿no? Ha crecido bastante ese lugar. Pero entonces, volviendo, nos parece muy interesante pensar cuáles son todos los actores que en el mundo del fútbol cometen actos violentos. Porque tener una mirada general del fenómeno nos permite pensar de qué manera podemos intervenir con todos los actores del mundo del fútbol para deslegitimar la violencia en el fútbol. Una de las cuestiones que nosotros veíamos, que nos parecía muy interesante, es que la violencia en el fútbol tiene una fuerte legitimidad. Y una legitimidad que supera ampliamente a los miembros de las barra bravas. Ustedes interrúmpanme, yo hablo. Ahí está. Sí, no, estamos aquí. Es que uno queda muy impactado y también pues llama la atención de cómo comienzas a trabajar la investigación. Es muy atractivo porque es importante lo que nos estás contando, además que es un tema muy social, ¿no, Felipe y Julián? Donde realmente incluso José, si queremos hablar de algo muy cercano, lo que ocurrió el año pasado entre Boca Juniors y River Plate en la final de la Libertadores, que fue algo mundial y que pues darse cuenta que un partido que se debía jugar en Sudamérica terminó jugándose en otro país, en otro continente, pero por esos temas que todavía lastimosamente se siguen presentando, atacar ahora en esta ocasión al micro, al equipo rival, a un torneo internacional que tenía todos los ojos del mundo puesto encima y que pues no sé cómo se ha trabajado en Argentina, desconozco el tema de qué pasó después de todo lo que sucedió en esta final de la Copa Libertadores entre los hinchas de River con el micro de los jugadores de Boca Juniors. No, la verdad que después no pasó nada. Pero este incidente generó para nosotros varias cuestiones analíticas sumamente interesantes. Porque lo primero que se dijo cuando fue apedreado el micro fue que eran barra bravas. Sí. Luego se analizaron los videos y se mostró que no eran barra bravas. Que estaba preparado, ¿no? Que era un tema ya, digamos que claro, tenían una preparación para hacer esto. Pero no era así. La verdad que eso fue lo primero que se rompió. Se rompió un prejuicio que suponía que eran los actores más violentos que estaban esperando al micro de Boca. Y la verdad que lo que se ve son espectadores que no son parte de las barra bravas, que reaccionan según la legitimidad de la violencia que nosotros llamamos en la Argentina la lógica del aguante. Ante un hincha rival hay que probar que me la aguanto. Y esa lógica supera ampliamente el mundo de las barra bravas. Es una lógica porosa, que aparece también entre los espectadores que no son parte de las barra bravas. Entonces ahí encontramos un primer punto para romper la asociación tan directa que se hace entre violencia y un solo tipo de actor social. Pensando entonces la violencia de una forma mucho más compleja. Eso por un lado. Y la segunda cuestión, y para nosotros la más importante, muestra la ineficacia de ese operativo policial. Si el operativo policial hubiese estado bien pensado, bien programado, el micro nunca pasa a menos de 100 metros del cordón de espectadores. Entonces, ahí se cometieron errores garrafales que podrían haber prevenido este tipo de incidente. Otro tema que está vinculado con esto también, con el River Boca, tiene que ver con la prohibición de los hinchas visitantes. En la Argentina se está prohibido el hincha visitante hace ya varios años. Sí. Y la verdad que ha sido una política que no ha tenido ningún éxito. Porque sigue reconstruyendo una imagen negativa del otro. Que siempre se reemplaza. Si no hay hinchas de Boca, van a ser los espectadores de Boca. Si no, va a ser un periodista. Y si no, va a ser dentro de los mismos hinchas de River. Siempre hay una construcción de un otro negativo con el cual debo probar que me la aguanto. Porque la prohibición de hincha visitante, el error fue pensar que al prohibir el visitante iba a desaparecer la violencia. Y lo que no se trabajó son las lógicas socioculturales que legitiman el aguante. Entonces, la prohibición hizo desaparecer de los estadios al otro, pero siempre se construye un otro.
porque lo importante es probar que me la aguanto. La lógica del aguante sigue existiendo con la misma fuerza. Nosotros vemos en los últimos años cómo han prosperado las luchas intestinas entre las barras bravas, las luchas intestinas entre espectadores, mostrando que lo que sigue existiendo con mucha fuerza es la lógica del aguante. Entonces es necesaria una política de prevención clara a largo plazo para derruir, deconstruir la lógica del aguante. José Garriga, ¿usted cree que con esto, digamos que con esto que ocurrió en Argentina el año pasado entre Boca y River, cambió algo en la percepción del argentino sobre este tema, digamos, de la violencia que se vivió? ¿Cambió algo o realmente no? Recordemos que este partido, digamos que fue histórico, porque era un partido, una primera vez que dos equipos argentinos disputaban la final de una Copa Libertadores que no se haya hecho en Argentina. ¿Esto cambió algo en el argentino común? Mira, en el corto plazo se generaron muchas reflexiones interesantes sobre el tema, con muchos espectadores que hacían meas culpa de la forma en la que vivimos el fútbol, de una forma no apasionada, sino casi muy violenta. Pero me parece que esas reflexiones duraron muy poco, y ahora empieza el torneo y noto las mismas lógicas que antes. Entonces, mi imagen general es bastante pesimista. Creo que no ha cambiado nada. No existió ese cambio, o sea, no se sintió como el impacto de sacar el partido de Argentina. Es que Osvaldo, lo importante de esto es que era un partido que era, digamos que el partido, no sé, José nos contradicirá, el partido más importante del fútbol argentino en mucho tiempo, José. En muchísimo tiempo, sí. Y lo que pudo ser un espectáculo, digamos que poniendo a Argentina, a la Argentina, digamos que en una parte muy importante, fue en un escándalo. Sí, se convirtió en un escándalo sin duda. Y no hubo, lo que no hubo es capacidad política para aprovechar eso e intentar modificar algunas cuestiones que venimos arrastrando hace mucho tiempo. Porque lo que primó fue la lógica del espectáculo deportivo y sus negocios, los negocios que prosperan alrededor del fútbol. Se trasladó la final a Madrid y el espectáculo continuó y el negocio continuó. Se podría haber aprovechado de otra manera. Total, sí, o sea, además es que muy claro lo que dice José, ¿no? El tema comercial y el tema, pues, siguió adelante. José, en algún momento pareció una premiación, ¿no? Para Boca y River, un premio antes que un castigo. De hecho, recibieron más dinero aún ambos clubes. En términos materiales, resultó un premio. Obviamente que ambos equipos querían definir en la Argentina, sin duda. Sobre todo River, que quería definir la final en su estadio. River. Exacto. Pero bueno, sucede que también este tipo de eventos tienen dimensiones que van mucho más allá del espectáculo futbolístico, ¿no? Hay una dimensión económica pero muy grande en el mundo del fútbol. Es una dimensión que tenemos que tener en cuenta para pensar la violencia del fútbol también, en su complejidad. No es lo mismo el fenómeno violento en la Argentina, vinculado a River y Boca, por ejemplo, que a los clubes más chiquitos. Claro. Los que tienen menos espectadores. Si bien nosotros decimos que para toda la Argentina funciona la lógica del aguante, esa misma lógica tiene diferentes dimensiones según los clubes. Sí. Porque imagínense ustedes que, por ejemplo, la lógica del aguante vinculada a las barras bravas en los clubes de River y Boca, en San Lorenzo, en Huracán, Independiente, en Racing, está vinculada también al dinero. Hay recursos materiales para las barras bravas, por ejemplo, y muchos recursos materiales. Pero estos mismos recursos no aparecen de la misma manera en otros clubes mucho más chicos. Entonces, la dimensión de lo material es una dimensión importante para analizar en términos de la violencia en el fútbol. Así es, José. Bueno, recordamos a los oyentes de DC Radio, la emisora de Bogotá, que está con nosotros desde Argentina José Garriga, periodista y escritor argentino, que además una amplia investigación de todo el tema de la violencia en el fútbol, del barrismo, de las barras bravas. Bueno, ahora pues sabemos que es el tema del barrismo social y que por eso, José,
Te invitamos a que estés ahí, no te los vayas a ir, porque tenemos aquí también a Julián, también está Lucas Pardo, como lo conocemos aquí en Participación Bogotá, que son referentes y líderes de la estrategia Más Fútbol, Más Vida, aquí en Bogotá. Y yo quiero como hacer ese cambio, Pipe, venimos hablando y ya José nos ha colocado el tema de la historia de cómo en Argentina se empezó a vivir esto, y hablando un poco de lo reciente, como lo que sucedió en el partido entre River y Boca, pero también hablar un poco, y además que José estuvo aquí el año pasado en Bogotá, en Colombia, compartiendo un conversatorio bastante importante con diferentes protagonistas del tema del barrismo aquí en Colombia. Y pues yo quiero que también con Julián y Lucas empecemos a hablar un poco también de cómo ha venido mejorando y cambiando esta visión de ver el fútbol, de ir erradicando la violencia del fútbol, no solo en el estadio, dentro del estadio, alrededor, sino también desde las localidades de la ciudad, que es un trabajo importante, Julián. Creo que es el trabajo más fundamental, empezar a trabajar desde la localidad, porque son ellos los que se acercan al estadio y vienen ya con una mentalidad de realmente vivir el fútbol como una fiesta, Julián. Sí, efectivamente, desde la estrategia Más Fútbol, Más Vida, uno de los componentes que tenemos es el trabajo en los territorios, y a partir de ahí pues vamos a las localidades, nos empezamos a reunir con los líderes locales o los líderes de los parches de las barras futboleras en Bogotá, y empezamos a concretar toda una serie de acuerdos, sobre todo de convivencia, en procura también de eliminar lo que se llaman fronteras invisibles, de un respeto mutuo en el uso de los parques del distrito, sobre todo donde ellos tienen murales, y pues venimos realizando ese trabajo poco a poco. Son muchos los encuentros que se han hecho en las localidades, en las alcaldías locales, en las casas de la juventud y en otros espacios de participación, pero también en los parques, con el apoyo de la policía, la Secretaría de Seguridad, el apoyo muchas veces del líder de la Secretaría de Salud, también gobierno, y sobre todo las alcaldías locales, tratando de concertar en todo momento temas relacionados a la convivencia en el fútbol en las localidades, y que además a partir de ahí se generen unos acuerdos de convivencia. Pues el resultado de esto es que se construyen mesas de fútbol, mesas locales de barras futboleras, que es como la génesis del reconocimiento de este proceso de participación de los jóvenes de las barras, y una vez ha madurado la mesa de barras, una vez se han llegado a los acuerdos, se han cumplido los acuerdos, se ha podido medir el cumplimiento de esos acuerdos, se genera, o sea, se empieza a generar un proceso de creación de algo más formal, que es el Consejo Local de Barras Futboleras. Sí. Los consejos locales de barras futboleras tienen como objetivo principal generar un acuerdo de convivencia con unos requisitos y unos códigos mínimos que se deben cumplir para que la participación de estos jóvenes de las diferentes barras pues sea real, pero además el respeto se dé en todo momento. Tienen que, obviamente, a partir de ese acuerdo, de ese decreto que crean los consejos de barras en las localidades, construir un plan de trabajo. Y un plan de trabajo porque, si bien es cierto, venimos con una etapa de diálogos, de encuentros, también ellos tienen una gran cantidad de iniciativas futboleras, de proyectos productivos, de iniciativas culturales, de recuperación del espacio público, pero sobre todo de tratar de ganar la confianza de la comunidad, que es lo más importante para ellos, en mostrar otra cara de lo que somos las barras futboleras, de acabar y de dejar ese lado de estigmatización que se tiene de la barra brava. Sí, como un estereotipo, marcados que son barras bravas. Exactamente, y buscar en la medida de lo posible de que la comunidad en general, cuando vea a alguien de una camiseta de cualquier equipo de fútbol, pues no sienta miedo, sienta que es también un ciudadano más que participa de las acciones del Estado y del distrito, y que está ahí para construir comunidad, no para ser el rival o el enemigo o al que la persona que le debemos tener miedo porque viste esta camiseta. Y pues obviamente muchos de estos jóvenes pues hacen un trabajo muy importante en las localidades, reúnen una gran cantidad de jóvenes también. Los parches pueden tener entre 30, 40 hasta 80 personas,
congregadas en un parque. Entonces, ¿qué buscan ellos? Hay que aprovechar el tiempo libre de esta gran cantidad de jóvenes que se vinculan casi desde los 12 años en adelante, ¿sí? Eso le iba a preguntar, Julián, el promedio de edad ya en Bogotá, en las localidades, es más o menos ese, desde los 12 años sí. comienzan a llamarle la atención el tema del fútbol, del barrismo. Digamos que la atención del fútbol en los niños y las niñas en Bogotá, y creo que en todo el país y posiblemente en el mundo, arranca desde muy niños, ¿no? Sí, Como sí. la pasión arranca viendo al papá ya viendo la pantalla o asistiendo al estadio, pero la vinculación ya a una barra futbolera como tal o a un grupo específico como tal, se empieza a dar más o menos, y en Bogotá pues hemos visto que arranca como desde los 12 años en adelante. Y eso porque tenemos una encuesta que se realizó de fútbol con la Oficina de Cultura Ciudadana. Y pues ahí podemos especificar básicamente por qué arrancan desde los 12 años. Pero también estos jóvenes pues efectivamente tienen un tiempo libre inmenso, o sea, están en los barrios, en las calles, y los líderes, ya los mayores, dicen, bueno, hay que poner a hacer algo a esta gente, a estos jóvenes, a estos niños, hay que ponerlos a aprovechar el tiempo libre. Entonces empiezan muchos de estos parches de las barras futboleras, tienen escuelas deportivas, y escuelas deportivas que son además gratuitas, y que empiezan a entrenar en la cancha o en el parque o en la calle. Hoy en día pues ya tratan de vincularse a las canchas sintéticas que ha realizado el IRD para fortalecer, digamos, ese trabajo deportivo con los jóvenes. Otros pues tienen iniciativas productivas y empiezan a vincularlos en temas ya de elaborar camisetas, estampados, bueno, todo eso. Otros tienen temas de panadería. Bueno, hay como una diversidad de apoyos que ellos en las localidades vienen realizando para vincular a esos jóvenes e ir mostrando que otra cara del fútbol sí es posible. Y nosotros como distrito pues hemos venido acompañando estas iniciativas. Hay otros que hacen campeonatos de fútbol, inclusive se han logrado hacer campeonatos de fútbol entre barras futboleras. Ya Antonio Nariño tuvo una experiencia muy importante el año pasado, y el año anterior también Fontibón realizó su encuentro entre barras futboleras, y el respeto en la cancha fue total. O sea, no hay una queja que se dé que llegaran los de la barra del América con los del Nacional, y no, el respeto fue dentro y fuera de la cancha, total. Inclusive se respetó al ganador. En ese momento ganaron los de Millonarios contra la América en lo que se hizo en Fontibón, pero en ningún momento tuvimos queja ni de la policía ni de la comunidad sobre el comportamiento. Inclusive la gente se sorprendía diciendo cómo se reúnen tantas barras. Me comentaban los pelados al comienzo que pues que cuando empezaron a llegar las barras de diferentes equipos a la Atahualpa en Fontibón, pues hubo como miedo de la comunidad y de la misma policía de los cuadrantes, porque cómo se van a encontrar todos en el mismo parque, pues va a haber conflicto. Pero no, efectivamente cuando ven rodar la pelota y a la gente animar el evento, pues ya los demás partidos fueron más tranquilos. Y pues sí, hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas por las que se deben avanzar, pero creo que ellos han puesto la primera semilla para que este proceso tenga el éxito, y el triunfo en Bogotá sobre la disminución que hoy hablamos de un 43% ha sido porque los jóvenes, y lo hemos hablado acá con nuestro gerente de juventud y con el director del IDEPAD, es porque ellos hemos dejado de ver al joven desde la mirada de seguridad y lo hemos empezado a ver como desde esa mirada de la participación ciudadana. Y ellos son los que han participado en la construcción de otra manera de hacer fútbol y de hacer barrismo. Eso es importante destacarlo, Julián, es que los jóvenes se han empoderado, ¿cierto? Han llevado la bandera de también aportar en este trabajo tan especial que se viene realizando en la estrategia que es Más Fútbol, Más Vida, que lidera usted junto a Lucas desde la gerencia de Juventud. Queremos saludar a Lucas Pardo también, que se encuentra a nosotros, también hablándole a José que no se nos vaya a ir, que ya queremos también la opinión sobre de la experiencia, porque estuvo conociendo de primera mano todo lo que se trabaja desde Más Fútbol, Más Vida. Pero también aquí está Lucas, que nos tiene datos importantes para contarnos y de este trabajo que viene desarrollando el Instituto de la Participación a través de la Gerencia de Juventud con Más Fútbol, Más Vida, y que realmente los jóvenes están empoderando de esta campaña y que están aportando bastante para que realmente la violencia en el fútbol baje el porcentaje en los estadios del país.
Gracias, Osvaldo. Un saludo a los compañeros, a José si me escucha. Hola José, tiempo sin verte, no sé si me acuerdas de mí, que estuvimos por acá en Bogotá. Sí, por supuesto, un abrazo grande. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno. No, rápidamente, hay un tema que para mí me parece fundamental si uno quiere reducir los efectos de la violencia en el fútbol, y tiene que ver con cambiar el foco, la mirada desde el punto de vista que históricamente se ha abordado el tema. Me refiero, siempre y desde los años 80 empezó a abordar el tema de la violencia en el fútbol como un tema de seguridad. ¿Y por qué de seguridad? Pues porque estaba asociado este fenómeno en muchos lugares a temas de tráfico, reventa, temas de pandillismo, ya temas, digamos, que traspasaban ya lo que eran fenómenos organizativos juveniles a fenómenos de conflictividad y violencia. Desde ahí entonces las medidas para abordar el tema del barrismo empezó a ser una concepción de seguridad. En Colombia no fue distinto, hasta el 2015 se trabaja desde la dimensión de seguridad. Sí. La Secretaría de Gobierno, que tenía el componente de seguridad, era la encargada de trabajar este tema. Y Bogotá tiene un efecto importante, o tiene una mirada importante, y es tratar de darle la vuelta al tema, no abordarlo desde el fenómeno de la seguridad asociado al pandillismo o a efectos de seguridad fuertes que se deriven del barrismo, sino como un tema de participación ciudadana. ¿Y por qué de participación ciudadana? Pues porque, digamos, uno va al estadio y pueden haber 25.000, 30.000 aficionados, hinchas, barras, pues es un escenario de participación ciudadana. El estadio en sí mismo y todo lo que se deriva de las dinámicas del fútbol son escenarios de participación ciudadana. Qué mejor que abordarlo como un ejercicio de participación ciudadana y no un fenómeno de seguridad, y ese fue el gran cambio que tuvimos, digamos, desde el Instituto de Participación. Esto entendiendo que abordarlo desde participación ciudadana, la barra no es visto como una organización tipo pandilla o tipo delincuencial o con altas connotaciones de vandalismo, sino un fenómeno asociado a la organización social. Es decir, hay altas posibilidades y potencialidades que detrás de una barra haya un ejercicio de organización social, como están en los animalistas, en los ambientalistas, en chicos que se dedican al hip hop, personas que se dedican a procesos educativos. Pues las barras también tienen un componente organizativo, ellos mismos se reconocen como organización, y fue apuntar a lo que ellos mismos reconocen como las organizaciones de barras y empezar a tener esa mirada. Esa mirada que consiste básicamente en identificar y fortalecer en términos de lo que se fortalece una organización común y corriente, y es proyectos productivos, proyectos de desarrollo comunitario, formación en temas específicos que les puedan interesar a ellos, temas de desarrollo y de acuerdos de convivencia para mejorar la situación en las localidades, temas asociados a, bueno, hagamos del estadio una fiesta, y entonces cómo mejorar la fiesta, cumpliendo las normas, ¿no? Porque anteriormente entonces todo se iba a cumplir la fiesta, pero pues el estadio era un lugar con, digamos, altos problemas de seguridad y convivencia. Entonces, ¿cómo logramos mantener la fiesta cumpliendo las normas? Entonces, que no haya traslado de tribunas, que si no se puede entrar con la cara pintada, pues no se puede entrar, porque eso genera un efecto sobre la vigilancia en el estadio. Entonces era empezar a armonizar la fiesta del fútbol con la normatividad, con las leyes que están rigiendo el fútbol, con el plan decenal que fue la política pública que se creó para la nación, más todo lo que se viene haciendo desde acá. Entonces creamos la estrategia Más Fútbol Más Vida, que tiene 4 componentes, un componente de estadio y entorno, y es mejorar toda la convivencia y la participación. Vuelvo y digo, es un templo de participación ciudadana. Total, sí. El estadio. 2, el tema de convivencia en las localidades, cómo vivir el fútbol de una manera pacífica, recreativa, también educativa, pedagógica, y esa dimensión del fútbol es muy importante para la estrategia. 3, cómo lograr generar cifras, datos exactos, porque siempre en esto de la violencia en el fútbol pues hay mucha especulación, se trabaja sin cifras, sin datos, salvo algunos académicos e investigadores como José, que digamos se toman muy en serio. Del resto del fenómeno del barrismo se toma como, sí, hay muertos o hay riñas, pero no pasa eso. Entonces creamos el Observatorio de Seguridad y Convivencia en el Fútbol, el primer observatorio del país. Yo me arriesgo a decir que de América Latina, yo no sé si exista otro
que básicamente hacemos rastreo de las incidencias de seguridad en el estadio, en el entorno, miramos cómo está el tema en las localidades, cada vez que hay una riña entonces queda registrado con las llamadas de la comunidad, la encuesta de participación sobre convivencia y seguridad en el fútbol, que le vamos a dar los datos, entonces digamos una herramienta muy robusta, muy potente, que nos permite dar seguimiento al tema del fútbol con sistematicidad y rigurosidad, y eso es muy, muy importante. Y una campaña de comunicaciones para ir cerrando fuerte, que se va a dirigir a todas las hinchadas de cómo vivir el fútbol en paz. Eso nos tiene con datos muy importantes de reducción del 2015 a la fecha de un 43% de todas las incidencias asociadas al fútbol, que nosotros las tenemos sistematizadas bajo 7 categorías, y pues hacemos el registro cada semestre que termina un torneo, cómo le va a la ciudad en este tema. Aún falta mucho por hacer, también agradecer a las barras, el comportamiento. Tuvimos hace pocos días un experimento social que creo que es maravilloso, que es la Copa Fox. Sí. Que básicamente la filosofía y la esencia de esta propuesta es cómo lograr tribunas mixtas, cómo en una misma tribuna puede estar las hinchadas de distintos equipos con un ambiente familiar, con un ambiente recreativo, y pues eso fue una experiencia que viene desde Fox, que es, digamos que lo establece acá como una propuesta digamos, de convivencia en el fútbol, que entraba en correspondencia con lo que nosotros venimos haciendo de puertas abiertas, y es Bogotá es la ciudad principal de Colombia y es la única que recibe hinchadas visitantes. Y qué mejor, y con esto cierro, si uno se ve la cara en el estadio permanentemente, pues pierde la tentación de ver al otro como distinto, como enemigo, como adversario, y ya empieza a generar familiaridad. Es el principio básico de las puertas abiertas. Y es algo muy agradable que nos comenta Lucas Pardo, gerente de Juventud, y que pues lidera esta estrategia de Más Fútbol, Más Vida. José, el tema que Bogotá se ha convertido en la ciudad de puertas abiertas, donde a inicio del año tuvimos la Copa Fox, donde en el Estadio El Campín hinchadas de los dos equipos estuvieron ahí, fueron 4 equipos participantes, pero en el momento del partido estaban disfrutando las 2 hinchadas en el mismo estadio. José, ¿cómo usted ha escuchado todo lo que nos ha compartido Julián y Lucas, y también esa experiencia que usted se llevó cuando estuvo aquí en Bogotá conociendo todo lo de Más Fútbol, Más Vida? Bien, retomo una cuestión que dijo Lucas que me parece sumamente importante, que tiene que ver con la política de prohibición de hincha visitante en la Argentina, que es lo que en Bogotá no está sucediendo, o sea, todo lo contrario, lo que están intentando hacer, construye una idea del otro como peligroso. Cualquier espectador rival pasa a ser un agente de peligro. La verdad que si esa es una política pública implementada con una visión estatal, es una política pública totalmente errada. Porque en vez de tener una concepción de inclusión, tiene una concepción claramente de exclusión. Plantea que cualquier hincha rival, no importa, cualquier persona que tenga una camiseta diferente a la mía es una persona peligrosa. Entonces, a partir de la cuestión más conceptual de la prohibición de hincha visitante, nosotros criticábamos esa medida. Y criticábamos esa medida porque principalmente en la Argentina, aparte, ha sido una medida que no ha sido efectiva. Nosotros comparamos la prohibición de que está la prohibición de hincha visitante a la actualidad, y la cantidad de incidentes en el mundo del fútbol han sido las mismas. Entonces, no ha sido una política efectiva al reducir la cantidad de incidentes. Y por otro lado, uno de los argumentos para apoyar los argumentos que tenían para decir que había que prohibir los hinchas visitantes era que iba a haber operativos menos costosos. La verdad es que los operativos siguen siendo igual de costosos. Juega River y Boca con solo público de River y hay la misma cantidad de policías que cuando había hincha de River y Boca. Entonces el operativo sigue siendo igual de costoso. Creo que ahora lo que tenemos que pensar es cómo cómo volver en la Argentina que haya público visitante, porque aparte la presencia del otro es constitutiva de la identidad futbolística. En términos identitarios, yo no puedo ser hincha de Huracán si no está el hincha de San Lorenzo. Uno no puede ser de Independiente, ¿se entiende? No, si no está el hincha de Racing en la Argentina. Es necesario el otro para la construcción de la identidad. Y es necesario el otro también en la presencia física en el estadio.
En la Argentina la representación del otro pasó en los últimos 40 años con una velocidad enorme a la inexistencia del otro. En la década del 70 en la Argentina se compartían las tribunas. Yo no soy tan grande y en plateas he visto River Boca con hincha de Boca al lado mío. Hoy día eso es totalmente imposible porque no hay ni hinchas del rival. Entonces me parece que de fondo las políticas públicas que están implementando allí en Bogotá van por el camino correcto en función sobre todo de construir una idea de inclusión y de no alimentarse una cierta cantidad de prejuicios que tiene sobre la alteridad. Porque vivimos en una sociedad que le tiene miedo al otro. Entonces, si el fútbol también construye esa idea de que todo otro es peligroso, estamos caminando el camino incorrecto. Y es verdad que sí se está haciendo y se está tomando una iniciativa de, digamos que a nivel Latinoamérica sobre este tema. Yo quería preguntarle, José, digamos que se están tomando estas iniciativas, pero usted lo nombra muy, muy importante. Yo creo que esto es a nivel latinoamericano. También la pobreza explica mucho la violencia en el fútbol, ¿no? Y yo creo que eso es en toda Latinoamérica tenemos ese flagelo. Complejizaría un poquito el análisis porque no considero que sea la pobreza, sino que es un poco la desigualdad social. Sí. Porque si no, podríamos caer en un error que sería todos los pobres son violentos, y claramente en la Argentina eso no sucede, y creo que en Latinoamérica tampoco sucede. La historia argentina tiene una particularidad que si hay alguien violento en la historia argentina son las élites y no los pobres. Ya pues. Entonces me parece pero sí, sin duda podemos pensar que en los últimos 20 años, como resultado de las condiciones desiguales en la sociedad, la violencia ha ganado cierta legitimidad. Eso tiene que ver en un fenómeno social mucho más amplio, con los lugares donde se construye identidad. Hace 30, 40 años uno construía, por ejemplo, su identidad en el mundo del trabajo. Sí. Uno era parte de una fábrica, por ejemplo, y trabajaba toda su vida en el mismo empleo, y entonces su identidad pasaba por ser cierto tipo de trabajador. La desestructuración del mundo del trabajo contemporánea y la modificación de lo que somos como personas hace, por ejemplo, que para mucha gente sea atractiva la participación en grupos donde la violencia es legítima. Y eso sí tiene que ver con la desigualdad social. Bueno, José, queremos aquí también rápidamente hablar con Lucas, que tiene que ir a atender más cosas y obviamente agradecerle por estar aquí con nosotros hablando sobre el avance que ha tenido Bogotá y todo lo que se viene trabajando desde la estrategia Más Fútbol, Más Vida y mejorando ese porcentaje, ¿no? Porque estamos hablando de un porcentaje bastante importante de la reducción de la violencia en el fútbol. Y bueno, Lucas, ¿qué se tiene pensado para seguir trabajando? Porque hay que seguir haciéndolo, esto no puede en ningún momento descansar, en ningún segundo, ningún día, dejar de no hacer esto porque es importante el día a día trabajar con los jóvenes, con los barristas, con los mismos equipos de fútbol, con la prensa, bueno, con todos los que hacen parte, integran el mundo del fútbol. ¿Qué se viene y qué se está trabajando desde Más Fútbol, Más Vida? Un tema que es muy relevante, creo que es muy importante para transformar estos escenarios, que lo han dicho muchos de los actores relacionados con el fútbol. Si en Bogotá ocurre una situación complicada relacionada con barras, evidentemente se vuelve una noticia de alto impacto y tiene alto cubrimiento. Que Bogotá reduzca en 43% las cifras relacionadas con temas de seguridad en el fútbol, pues no tiene mayor impacto y cubrimiento. De fondo dice algo muy grande y tal vez antes de responder lo que usted me pregunta, Osvaldo, de fondo es el tema de qué genera marketing, qué mueve la sensibilidad de los medios, qué prefiere la gente que se comunique, y ahí es donde tenemos que empezar a generar una transformación que creo que es más complicada que la misma violencia en el fútbol. Sí, Es que tenga mayor relevancia a los ojos de nuestra racionalidad, de nuestra sensibilidad, aquellos logros que logramos, perdón la redundancia, en términos de las transformaciones que damos y los logros que obtenemos, y eso debería generar una noticia de gran impacto, pues porque quiere decir que a la ciudad, a los ciudadanos, al fútbol está yendo mejor.
pero no ocurre eso. Entonces ahí hay un tema que tenemos que resolver, un tema que no se le ha parado muchas bolas, y es cómo lograr que los medios cada vez capten y hagan un rastreo mucho más fuerte de todas estas noticias relevantes y positivas que deberían como alegrar la fiesta del fútbol. Ya entrando más en detalle con tu pregunta, básicamente pues venimos con mucha fuerza con el observatorio, queremos posicionarlo, darle fuerza, tenemos una campaña maravillosa, que acá está Julián, que ahorita se las puede ampliar, que es el hincha 10. El hincha 10 es un personaje icónico que queremos que se vuelva como el referente de la convivencia en el fútbol, que va por las tribunas, habla con las familias, con los niños, con las barras, sobre comportamientos que debe tener un buen hincha en el estadio. La idea es que se vuelva en un personaje relevante, que lo sigan, que se vuelva un referente, como digo, de convivencia en el fútbol. Es una idea que estamos lanzando lleva tal vez 3 meses, 4 meses, ha arrojado muy buenos resultados, y es profundizarla. Y indudablemente pues el tema en los barrios, ¿no? Yo siempre, el director del IEPAC parte de una premisa, y es que la violencia no sale del estadio, sino que llega del estadio desde las localidades, desde los barrios. Pues esta es una deuda que todavía nos tenemos mucho por hacer, cómo hacer que la fiesta del fútbol sea un escenario de transformación social, educativo, de transformación de las realidades de vida de muchos jóvenes, y pues ese es un reto grandísimo que Julián más adelante yo creo que les puede explicar y profundizar. Muchas gracias y un placer haber estado con ustedes en el día de hoy. Y chao, José, un día de esto nos vemos. Chao, un abrazo grande. Dale, chao. Bueno, pues agradecemos a Lucas Pardo, gerente de Juventud aquí de Participación Bogotá, que está muy atento y lidera toda la estrategia de Más Fútbol, Más Vida. José, no se me vaya a ir porque tenemos otro invitado especial en nuestra otra línea telefónica. Pipe, ¿de quién se trata? Sí, Osvaldo, efectivamente nos acompaña desde la ciudad de Bogotá una persona que con su fundación Tiempo de Juego ha estado muy pendiente de lo que es este barrismo social y el acompañamiento a los jóvenes que les gusta el fútbol y que de alguna manera se los quitamos a otros, digamos, a otras actividades para que lo hagan con el fútbol. Es Andrés Wigner, no sé si lo dije bien. Andrés, bienvenido a DC Radio, la emisora de Bogotá. Y primero cuéntenos algo un poco de su fundación, de la Fundación Tiempo de Juego. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Tiempo de Juego es una fundación que nació hace 13 años en los Altos de Cazucá, ante los tiempos difíciles que vivía este sector en ese momento. Llegamos y pues la forma que encontramos para trabajar mejor con los niños y con los jóvenes fue a través del fútbol. Pusimos una pelota de trapo en la mitad de un terrero, reunimos 20 niños y con el tiempo ya somos más de 5.000 que estamos en diferentes lugares de Colombia, y ya no solo con fútbol, sino con otros deportes, con el arte, con escuelas de género, de liderazgo, y pues a través de la evolución y de la metodología de Tiempo de Juego también nos han buscado para hacer trabajo con las barras populares del país. Andrés, desde su punto de vista y desde su fundación, y además estamos con José Garriga también, que es un referente en estos temas de la violencia del fútbol. Para usted, cuéntenos un poco, ¿qué opina usted sobre la violencia del fútbol? Pues yo he sentido que se genera a raíz de los vacíos que tienen los jóvenes en sus diferentes lugares y barrios donde habitan. Creo que siempre que hablamos de este tema nos referimos a la falta de pertenencia que tienen muchos y a la falta de afecto que sin lugar a duda pueden encontrar en las barras, y muchas veces desde un ángulo negativo. Es decir, cuando uno llega a una barra popular y empieza a dejarse llevar por la pasión del fútbol y empieza a cometer algunos actos simbólicos del barrismo negativos, como robarse un trapo o atacar a la barra rival, empieza a ser reconocido de alguna manera y encuentra ese afecto y esa mano en el hombro que nunca encontró en su hogar o en su barrio, y creo que eso tiene mucho que ver. También siento que la adrenalina normal que siente un joven muchas veces cuando no hay espacios de deporte, de arte, de educación, de proyecto de vida, también es reemplazada
con lo que sucede en la violencia en el fútbol. Yo soy miembro de la Guardia Albirroja Sur desde sus orígenes hace 20 años y muchas veces hablo con amigos, les pregunto por qué ir a darse cuchillo con la barra rival y me dicen es adrenalina, es que me hace falta. Pero cuando llega la Copa Corazón de León y están pendientes de su partido de fútbol y tienen la adrenalina se convierte en el partido que voy a jugar, de cierta manera comienza a ser reemplazada. Entonces un poco por ahí esa es mi forma de ver cómo se da la violencia en las barras populares. Andrés, tenemos en nuestra otra línea telefónica desde Argentina a José Garriga. No sé si quieras preguntarle algo, saludarlo, que pues muy amablemente José nos está acompañando a esta hora. Estamos en DC Radio, la emisora de Bogotá. Además Andrés, que José es hincha de Huracán y tiene algunos recuerdos de su visita aquí en la ciudad. No, o sea, desde que comencé a trabajar con el tema de las barras, admiración total, un referente siempre. Con José, no sé si te acuerdas, José, nos conocimos en el lanzamiento del plan decenal, preciso porque yo iba a lanzar un programa de barras populares, un reality documental que se llamó El Color de la Pasión, y te entrevistamos para que nos dieras tu punto de vista sobre este proyecto que lo que buscaba era desnaturalizar la violencia de las barras y ponerlas a competir por medio del arte, del deporte, de la historia incluso. Entonces, qué felicidad compartir esta entrevista contigo y espero todo esté muy bien por Argentina, José. Bueno, un abrazo muy grande, sí, recuerdo la entrevista, así que te tengo en mente. Muchísimas gracias por todo. Veo que lo que están haciendo es muy interesante, aparte. Y mencionabas uno de los puntos que me parece también importante para entender la violencia, que es aquellos que participan dentro del mundo de las barras, muchas veces lo hacen en función de ciertas lógicas del reconocimiento. Ser parte de las barras le da prestigio, pelearse da prestigio, golpear a otro da prestigio. Entonces hay algo interesante ahí para desmontar y cambiar, que son las lógicas del prestigio. ¿Cómo se gana prestigio y cómo no? ¿Por qué hay que ganar prestigio peleándose? Entonces hay que trabajar para modificar ese mundo. Hay una frase ahí que también a veces ya suena cliché en referencia a lo que está diciendo José, y esa es la posibilidad que da cambiar el cuchillo, la navaja por la trompeta, por el redoblante. Y yo siento que si eso se trabajara de una mejor forma se lograría. La murga tiene un espacio relevante en una barra. La murga es un grupo al que los líderes intentan asegurar su abono para que nunca falten, donde están constantemente ensayando. O sea, digo, hay situaciones, y vuelvo a la cultura y a las posibilidades de representar prestigio de una forma diferente, porque definitivamente, como lo dice José, así se gana en las barras. Claro, por supuesto. Creo que es todo un desafío que tenemos para pensar estos fenómenos sociales, de dar cuenta de que hace unos años primaba la fiesta y hoy prima más los condimentos más violentos, y que el desafío es que vuelva a primar la fiesta, que vuelva a primar el bombo, los redoblantes, los vientos, no los cuchillos. Totalmente. Sí, no, es muy cierto lo que nos dice José y Andrés. Realmente disfrutar la fiesta del fútbol como lo es, una fiesta, y que ese trabajo, Julián también, que pues está viviendo aquí en Bogotá, que Andrés lo conoce, y que José también cuando estuvo aquí en Bogotá tuvo la experiencia y de escuchar de las diferentes organizaciones que hacen parte de esas iniciativas, de estas organizaciones que son fundamentales para la construcción, para el desarrollo de ciudad, y que los jóvenes se están empoderando de eso, Julián, Andrés y José, que los jóvenes también están tomando la iniciativa y ya no se convierten como antes lo veían, como en el problema de pertenecen a la barra y hacen el conflicto llegando al estadio, sino al contrario, ahora se están convirtiendo en la solución, están incluso vinculando a las demás personas, los demás jóvenes, es más, aquí en Bogotá creo que Julián nos puede contar la experiencia de también
contagiar a los barristas de los equipos de las otras ciudades. Entonces esto es muy bonito que se está viviendo aquí en Bogotá, Julián. Sí, efectivamente, pues en este tema del fútbol, uno de los actores principales pues son los mismos jóvenes que alientan en todo momento a sus equipos de fútbol. Y en las localidades y en los barrios, ellos o por iniciativa propia o ya sea porque el distrito o alguna entidad privada los acompaña, están empezando y quieren generar esos cambios en torno, digamos, como a eso que venimos diciendo, a la violencia del fútbol. O sea, ellos quieren generar unos cambios reales que le permitan mostrar verdaderamente que otra forma de hacer fútbol sí es posible. Y ellos quieren convertirse en esos actores principales porque muchos de ellos lo han manifestado. Estamos cansados de la violencia, estamos cansados de que cada vez que vamos a un partido, aunque sí hay una adrenalina como lo manifiestan, pero muchos han dicho, ya estoy cansado de que cada vez que voy al estadio no puedo entrar tranquilo porque siento que me van a chuzar, o siento que va a haber pelea, o siento que y no puedo disfrutar del partido. Entonces muchos dicen, no quiero llegar al estadio a vivir el fútbol, pero tengo que atravesar primero unos retos de primero pasar por encima de la pelea de muchos para poder ver mi equipo favorito, sino que buscan la manera de llegar con tranquilidad al estadio. Entonces, aunque hay muchos que todavía en su cabeza creen que tiene que ser la violencia la que predomina, la gran mayoría buscan cambiar eso y no quieren generar conflicto en el estadio ni en los territorios, porque además muchos han dicho, ya yo tengo familia, tenemos hijos, mi mamá nos espera. O sea, en Chapinero uno se puede dar cuenta muchas veces que detrás de este joven o de esta persona de una barra futbolera, pues hay una familia que espera que esté bien, y una preocupación de la familia de va a ir al estadio el domingo, esperemos que llegue nuevamente bien a la casa. Y en Chapinero sucedía algo, y era que desde que bajaban de Chapinero Alto a llegar al estadio, pues había una confrontación muy fuerte entre Millonarios y Santa Fe. Pero después ellos se reúnen, empiezan a hacer un proceso, un liderazgo autónomo, se hace un acompañamiento desde las entidades, desde la alcaldía local, y ya pueden bajar tranquilamente respetando esos códigos hasta el estadio, tanto Santa Fe y Millonarios, y sin tener el miedo y la zozobra de no puedo bajar hasta el estadio porque tengo que atravesar 10.000 obstáculos y mirar que en el poste o detrás de la cuadra o en la esquina o en la tienda no esté escondido el rival de patio que me va a apuñalar porque me ve con mi camiseta. El miedo de portar la camiseta. Entonces, obviamente hay todavía mucho trabajo por adelantar en transformar esa dinámica. La camiseta es el color del equipo que yo sigo, pero pues tengo el derecho a usarla, como el otro también tiene derecho a usarla. O sea, en Bogotá también hemos hablado muchísimo de que si bien hay un derecho a disfrutar de la fiesta de fútbol, también tenemos unos deberes para saber disfrutar de esa fiesta. Pero los jóvenes están comprometidos en querer poco a poco ir cambiando esas, digamos, como ese miedo, y que además la comunidad les tenga confianza. En Chapinero, cuando decían las mismas comunidades del barrio, es que cuando veíamos bajar los de Santa Fe, los de Millonarios, cerrábamos las tiendas mientras pasaban ellos porque o había pelea o entraban y nos robaban. Ya no tenemos ese problema, podemos tener nuestras tiendas abiertas. Inclusive en Chapinero la misma comunidad empezó a defender a los jóvenes de Santa Fe y de Millonarios cuando veían que otros grupos, ya no digamos como cercanos al fútbol o alusivos al fútbol, sino de otra índole, pues iban a atacarlos. Y entonces salía la comunidad diciendo, no, pues por un momento, porque es que estos jóvenes vienen haciendo un proceso de recuperación del espacio público, vienen haciendo actividades, se han unido entre ambos barras para hacer cualquier cantidad de cosas que en beneficio de la comunidad, pues nosotros la comunidad salimos a defenderlos, y eso es importante. Sí, yo quería preguntarle a Andrés, también como miembro de la Guardia y como miembro barrista, este tema del fútbol visitante, ¿usted cómo lo ve y cómo ve que se integren a las dos hinchadas en este tema, Andrés? Pues digamos que para los que nos gusta viajar o ver al equipo jugar de visitante, y creo que pues para todos los barras, los barristas, no hay mejor plan que ese, ¿no? Y para mí también rescato lo que significa la pasión del fútbol y la vida de un joven barrista conociendo su país a través de seguir a su equipo. Siempre he soñado con que se respete la hinchada visitante, con que uno pueda ir feliz a otro partido y salir tranquilo. Nada más aburrido en la vida que a esos partidos que nos toca ir
camuflados, porque uno sufre todo el tiempo, uno no es capaz a veces de celebrar un gol por miedo a ser reconocido. Y yo creo que todos lo sentimos igual, sea hinchas de cualquier equipo, y me cuesta pensar porque si para todos es lo mejor que nos puede pasar en la vida, es tan difícil respetarlo. Siento que ya hay unos primeros intentos, Bogotá lo ha demostrado de cómo sí podemos recibir a la hinchada visitante y hacer que estén en su partido, vivan su partido de la mejor manera. Hay que trabajar mucho, yo creo, pero creo que sobre todo voluntad de los líderes de poder hacer acciones para que esto se pueda realizar. Bueno, pues queremos agradecerle a tanto a Andrés como a José Garriga que nos han acompañado, y por supuesto a José que nos ha acompañado desde el principio del programa. José, ya para despedirte, no sé qué nos quieras agregar y obviamente comentarnos de lo que se viene para ti, para tus investigaciones y de todo lo que has escuchado en esta tarde aquí en Colombia. Y bueno, allá ya son también como las 2 de la tarde, si no estoy mal nos llevan 2 horas, sí, como 3 de la tarde. Bueno, José, ya para cerrar... Cerca de las 3. Cerca de las 3, sí señor. Cuéntanos un poco ya de tu investigación y de todo el trabajo que diario tienes. No, yo quería retomar algo que me había mencionado Lucas, que me parece interesante cuando cerró, que es, bueno, hay una buena noticia en Bogotá, que es una reducción del 43% de los incidentes vinculados a la violencia del fútbol, pero que eso no se transforma en noticia total. Entonces, me parece que aquí hay un punto importante, que es, para reflexionar sobre la violencia del fútbol, que es lo que vende es la violencia. Sí, José. ¿Hola? Sí, ahí estás. Sí, entonces ¿cómo la violencia sí es una mercancía dentro del mundo de los medios de comunicación? Y entonces cuando tenemos buenas noticias tampoco deberíamos saber cómo mostrarlas. Tan buena mercancía es la violencia vinculada al mundo del fútbol, que los medios de comunicación muchas veces, por conocimiento o por desconocimiento, contribuyen a la legitimación de las violencias. Entonces me parece que a futuro uno de los desafíos es también pensar de qué manera los medios de comunicación y los profesionales de los medios de comunicación también deben trabajar para deconstruir la legitimidad de la violencia. Bueno, pues, José, muchísimas gracias. Bueno, yo antes de despedirte, hay una pregunta aquí de Felipe. Muy cortico, José. Yo, como puede darse cuenta, yo soy muy futbolero, me gusta mucho el fútbol y lo sigo. Y me gustaría, y además aquí que tenemos un programa deportivo que se llama Planetario Deportivo, ¿cómo ve usted Huracán para este año, para lo que se viene? Muy cortico, Andrés. José. Huracán acaba de cambiar de técnico y el técnico de Huracán es el actual técnico de Boca, hace 3-4 partidos. Y estamos en un proceso de reacomodamiento a partir de eso. En este momento Huracán está entrando a la Libertadores, está en la zona de Copa Libertadores. Esperemos continuar en esa zona y esperemos tener una buena campaña en la Copa Libertadores, que también jugamos este año. Bueno, pues agradecemos, José, un abrazo enorme aquí desde Bogotá, desde ese radio, la emisora de Bogotá. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, más adelante, ¿por qué no volver a tener contacto contigo en próximos programas y seguir hablando de todo este tema de las barras futboleras que es tan importante y que sigue avanzando y que esperemos que así como en Bogotá se ha mejorado, también en Argentina siga la conciencia y sigan mejorando y sigan aportándole a esta fiesta del fútbol que es tan importante. Muchísimas gracias, José. No, un abrazo muy grande a ustedes, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Quedo a su disposición para cuando lo deseen. Gracias. ¿Andrés nos escucha? ¿Andrés? Creo que Andrés se nos fue. Bueno. También queremos darle un saludo a Andrés Weiner, que nos acompañó con su fundación Tiempo de Juego y nos habló un poco de lo que desde su fundación se hace, y queremos agradecerle también a Andrés Weiner que nos atendió desde su oficina.
Así es, Felipe. Julián, vamos a hacer una pequeña pausa a esta hora en nuestro programa del mediodía aquí en DC Radio, la emisora de Bogotá, y ya vamos a regresar con más invitados especiales porque tenemos unos invitados que pues también viven muy de cerca todo ese tema de las barras futboleras y que nos van a contar mucho sobre lo que está pasando aquí en Bogotá y en Colombia, por supuesto, en este tema. Una pausa, ya regresamos, estamos en DC Radio, la emisora de Bogotá. Sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad. Queremos hablar con usted, estar en contacto. Síganos en nuestras redes sociales como DC Radio Bogotá. Respeto. Cuando juega Millos y Santa Fe o se encuentra con un hincha de otro equipo, lo primero que usted debe hacer es saludarlo, sonreírle y desearle buena suerte. Sencillo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Hola Joaquín, venga, le cuento una buena noticia. Hola Ana, cuéntame. Mire que estoy feliz porque me salió la pensión y ya hablé para dejar libre el apoyo económico que recibía. Me alegra mucho. ¿Y será que puedo aplicar? Es que ando en una situación difícil y no tengo pensión. Claro, vaya a la subdirección local social y pregunte. Sería bueno que ese cupo se lo dieran a usted que lo necesita. Es cierto, en la Secretaría Social buscamos a los más vulnerables y queremos encontrarte. Si solicitas por primera vez apoyos económicos persona mayor, comedores, canastas, bonos alimentos y bonos alimentos discapacidad, debes presentar tu puntaje SISBEN. Secretaría Social, Alcaldía de Bogotá. Píntela que yo se la coloreo. Sin vergüenza yo a mis hijos les dedico más horas, ayudando a su educación. Los escucho, los oriento, les explico, leemos juntos y repasamos la lección. Les enseño sin vergüenza y con paciencia a que aprendan y estudien a conciencia. Un verdadero hombre asume su labor de hacer a sus hijos gente mejor. Soy un hombre sin vergüenza, porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. Alcaldía de Bogotá. Osvaldo Morera y Felipe Benavides los invitan todos los días a las 12 en punto al lunch en DC Radio. No le voy a pagar porque le estoy dando comida y techo. Antes usted me debe a mí traérmela del campo para hacerle un favor. ¿Te suena familiar? La explotación en servidumbre es trata de personas y es un delito. Si eres víctima o conoces el caso de alguna persona sometida a realizar una labor como condición para pagar una deuda y sin oportunidad de decidir libremente, busca ayuda llamando al 350-308-5507. Hagamos un trato. Bogotá sin trata. Queremos hablar con usted, estar en contacto. Síganos en nuestras redes sociales como DC Radio Bogotá. Tolerancia. Cuando usted tiene clarito que para pelear se necesitan dos, prefiere llevar la parra en la buena, respirar, contar hasta 10 y así controlar la situación. Fácil. Alcaldía Mayor de Bogotá. Yo sé que la oferta laboral decía que mesera, pero aquí también le toca hacer otras cositas. Váyase acostumbrando. ¿Te suena familiar? La explotación sexual es trata de personas y es un delito. Si eres víctima o conoces el caso de alguna persona obligada a realizar cualquier acto sexual, busca ayuda llamando al 350-308-5507. Hagamos un trato. Bogotá sin trata. Los mejores sonidos del mundo en un solo lugar. DC Radio. Venga, que yo lo atiendo. Sin vergüenza de asumir toda la obligación de responder como papá desde la concepción. Pues si crear una vida los dos decidimos, la misión completa la compartimos. Sin vergüenza doy la cara, soy papá todos los días. Tu vida y tu integridad son responsabilidades mías. Un hombre que trae al mundo una nueva vida, responde por convicción sin que nadie se lo pida. Soy un hombre sin vergüenza, porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. Alcaldía de Bogotá. Las noticias, los sonidos, el movimiento, la vida de Bogotá para el mundo. Esta es DC Radio. Responsabilidad. Es cuando usted separa lo reciclable en bolsa blanca y lo orgánico en bolsa negra. Ciérrala bien y sáquela en los horarios que son. Fácil. Alcaldía Mayor de Bogotá. Las noticias, los sonidos, el movimiento, la vida de Bogotá para el mundo. Esta es DC Radio. Así va su calle. Conozca todo sobre las intervenciones que realiza la Unidad de Mantenimiento Vial en su barrio. Visítenos en www.umb.gov.co. Alcaldía de Bogotá, Unidad de Mantenimiento Vial.
Esta es DC Radio, www.dcradio.gov.co. Escúchenos también descargando nuestra aplicación desde su App Store. DC Radio, la emisora de Bogotá. Hola, doña Leonor. Venga, nos tomamos un tintico y celebramos. ¿Y eso por qué, don Mario? Le cuento que estuve esperando 2 años por un bono de alimentos y por fin me lo dieron. ¡Qué bueno! ¿Y cómo hizo? Imagínese, están sacando a los colados de las ayudas sociales y pues esos cupos que se liberan se los dan a quienes de verdad lo necesitan. Solo me pidieron actualizar datos, llevar el Sisbén y ¡listos! Es cierto, en la Secretaría Social buscamos a los más vulnerables y queremos encontrarte. Si solicitas por primera vez apoyos económicos persona mayor, comedores, canastas, bonos alimentos y bonos alimentos discapacidad, debes presentar tu puntaje Sisbén. Secretaría Social, Alcaldía de Bogotá. Bogotá es una casa de puertas abiertas. Esta es la ciudad de todos, la onda de todos, la radio de todos. DC Radio. Nadie le va a dar trabajo aquí. Usted es un aparecido, no se le olvide. Así que limpie esos baños antes de que lleguen los clientes. ¿Te suena familiar? La explotación en trabajos o servicios forzados es trata de personas y es un delito. Si eres víctima o conoces de algún caso de una persona obligada a realizar un trabajo o servicio forzado con falsas promesas, bajo amenazas, busca ayuda llamando al 350-308-5507. Hagamos un trato. Bogotá sin trata. Bogotá es una casa de puertas abiertas. Esta es la ciudad de todos, la onda de todos, la radio de todos. DC Radio. Yo lo pongo en su puesto. Sinvergüenza al tener sexo, de usar siempre condones. Estar tranquilo y protegido son mis 2 grandes razones. Protegerse en pareja ya no es algo embarazoso. Si cuidarse siempre es bueno, compartirlo es delicioso. Sinvergüenza yo lo compro, yo lo llevo, yo lo pido. Sinvergüenza me lo pongo, no propongo, yo decido. Un hombre de verdad a su pareja siempre cuida. Y a la hora del buen sexo el condón jamás olvida. Sinvergüenza, ajá, porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. Alcaldía de Bogotá. Dese cuenta de los acontecimientos más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. DC Radio, la emisora de Bogotá. Este es El Lunch en DC Radio. Bueno, y continuamos en nuestro magazine del mediodía aquí en DC Radio, la emisora de Bogotá, con este tema tan importante que estamos hablando en esta emisión de hoy jueves. Pipe, violencia en el fútbol. Ya nos acompañó nuestra primera hora José Garriga desde Argentina, un referente en este tema, un investigador profundo de todo el tema de las barras futboleras y que pues nos estuvo dando su opinión y toda su experiencia contándonos a esta hora aquí en DC Radio, la emisora de Bogotá. Y también estuvo con nosotros Andrés Weisman, también que es referente aquí en Bogotá de todo el además, tema de cómo se ha venido mejorando el barrismo social, las barras futboleras y el trabajo de empoderamiento por parte de los jóvenes para aportarle en el desarrollo, en la construcción de ciudad, desde el tema de no tener más que vivir el fútbol en violencia. Sí, Osvaldo, una persona muy importante que empezó como barrista del fútbol y no quiso quedarse ahí nomás y lanzó su fundación Tiempo de Fuego, y con esa fundación ha ayudado a muchos niños a que el fútbol sea, digamos, que su primera opción. Entonces es importante lo que hemos hablado con él. Tenemos más invitados. Tenemos más invitados a esta hora en nuestra línea telefónica aquí en DC Radio, la emisora de Bogotá, nuestro magazine del mediodía. Además desde Medellín, Pipe, que también Sí. pues nos gusta hablar también de lo que se viene trabajando a nivel nacional en otros lugares, en otras ciudades, en cuanto a la violencia en el fútbol. Se encuentra con nosotros Mateo Escobar. Mateo Escobar, sí señor, quien es referente de la Comisión de Fútbol en Medellín. Y Mateo, muy buenas tardes, bienvenido a DC Radio, la emisora de Bogotá. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos prestos a contar toda la experiencia que desde Medellín hemos vivido con el proyecto Cultura del Fútbol, que se llama la política pública, y bueno, prestos a estar atentos a cualquier comentario o observación de nuestro proceso. Gracias a Mateo. Cultura en el fútbol, es la estrategia que ustedes están manejando ahí en Medellín. Sí, así se llama, Cultura del Fútbol. Es una política pública que se institucionalizó en 2017. Nos basamos en el plan decenal y bueno, pues creo que ha dado unos frutos muy grandes con el tema de devolver los clásicos de Medellín y Nacional en el Atanasio Girardot. Ya llevamos más de 10 clásicos
y bueno, nos ha ido muy bien con la estrategia, trabajando tanto en los territorios como en el estadio. Mateo, cuéntenos un poco de la estrategia, en qué consiste, cuál es la dinámica, cuéntenos un poco de eso. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, cuéntenos un poco sobre la dinámica de la estrategia, cómo funciona. Bueno, básicamente nosotros cuando llegamos en la administración al 2016 de la alcaldía de Medellín, lo que hicimos fue hacer un diagnóstico de lo que se vivía en la ciudad. Y básicamente había una ruptura entre la institucionalidad y las barras populares y organizadas, ya que los clásicos se hacían solo con una hinchada y no había mucha relación entre los líderes de las barras, en este caso de la Resistencia Norte del Medellín y los del sur de Nacional, y había una ruptura tanto con la administración local como con la policía, como con los clubes. Entonces lo primero que hicimos fue analizar un poquito ese ecosistema del fútbol en la ciudad y tratar desde la comisión local fortalecer todos los procesos. Es decir, cualquier decisión que tomáramos en cuanto al estadio, la tomáramos con la voz de los barristas, la voz de los clubes, la voz de la policía, la voz de la administración y bueno, las voces de los hinchas del común también, que muchas veces las dejamos a un lado, y así hemos ido construyendo como todo este proceso de confianza. Eso le iba a preguntar a Mateo, ¿cómo ha sido también el aporte por parte de los equipos, que también es fundamental, ¿no? Que los equipos apoyen, que Medellín también, lo que está haciendo aquí Bogotá, sea una ciudad de puertas abiertas y los clásicos se puedan jugar con las dos hinchadas. ¿Cómo ha sido el aporte y el apoyo por parte de los equipos paisas? Bueno, al principio había un poco de miedo de todas las partes de volver a hacer un clásico y de trabajar un poco con los barristas por el estigma que ya se tiene desde hace muchos años y por también las violencias asociadas al fútbol que muchas de las barras le han aportado al país y a nuestra ciudad. Para nadie es un secreto que las barras han tenido varias épocas de violencia en las que se han visto permeadas toda su estructura, no solo su liderazgo, sino los barristas del común, por así decirlo. Pero los equipos nos han aportado mucho, nosotros hemos hecho muchas estrategias previas a los clásicos, tenemos una teoría que mientras más se vean, pues más se reconocen, y hemos hecho siempre, previo a un clásico, estrategias donde ellos se puedan ver. Hemos hecho, por poner un ejemplo, mini clásicos en los barrios, hemos ido a los barrios de la ciudad a hacer unos mini clásicos donde juegan los barristas, juegan exjugadores, juegan gente de la administración local, juega la policía, y bueno, ahí se vive como un clásico, pero en un barrio, y bueno, tratamos de desestigmatizar un poquito eso, y los clubes nos aportan mucho en ese tipo de actividades con souvenirs de los equipos, con premios, con boletería. Entonces siempre como que hemos tratado de vincularlos mucho, no solo en cuanto a eso, sino en los temas de seguridad y logística del estadio, donde con ellos siempre coordinamos toda la seguridad de cualquier partido. Mateo, yo quería preguntarle, ¿qué es lo que más lo ha sorprendido a usted sobre, digamos, esta unión entre barras, o digamos que este proceso que ha hecho con las barras? ¿Qué es lo que le ha llamado más a usted la atención? No, es muy satisfactorio uno ver tantos resultados que hemos logrado. Sabemos bien que es un tema que mantiene pegado de una línea delgada, pero que nos ha dado mucha satisfacción, supongamos, hacer un ensamble entre la instrumental de los del sur con la instrumental de la Resistencia Norte, pelados que decían que jamás iban a tocar juntos una canción, y pues ya hemos hecho más de 30 conciertos en la ciudad con ellos, ensamblándose con la Filarmónica de la Universidad de Antioquia, y bueno, esos procesos creo que son muy valiosos. Uno ver pelados que antes tenían el chip de la violencia y de no acercarse a la institucionalidad, y verlos ahora en procesos de formación de liderazgo, muchos de ellos empleados. Entonces creo que hay un potencial muy grande, ahí hay una oportunidad de trabajar y llegar a territorios que muchas veces nosotros desde la administración no podemos llegar, y que a través de ellos sí podemos llegar a sus barrios y pues sacarlos un poquito de esa ilegalidad que a veces nos permea tanto en nuestra ciudad. Mateo, ¿qué se viene aquí para adelante? Sabemos que este es un año, digamos que de muchos cambios, de muchos temas. ¿Qué se viene este año para la propuesta? Perdón, otra vez me puede repetir la pregunta que no escuché. Este año, lo que nos queda de este año 2019, ¿qué se viene y qué más quieren ustedes explotar con la propuesta de ustedes? No, hay que seguir trabajando duro, pues sabemos que hay un trabajo nacional que hay que articular. El año pasado, en diciembre, tuvimos una reunión con más de 16 barras de todo el país, donde lastimosamente no estaba la barra de Millonarios, América y Cali por diferentes diagnósticos que tenemos de las barras y comportamientos en diferentes puntos de la ciudad.
y porque los mismos líderes barristas de las otras barras creen que ellos no tienen un proceso fortalecido para poder empezar a trabajar en conjunto. El año pasado tuvimos un proceso muy valioso en diciembre y pues creemos que hay que acercar otras entidades nacionales a estos procesos, porque de nada sirve que en Medellín trabajemos, o en Bogotá trabajen, o en Cali trabajen, pero si no articulamos los trabajos, pues va a ser muy difícil lograr que mitigar violencias que pasan en las carreteras, en otros espacios de otras ciudades. También es como el objetivo de hacerle un llamado a la DIMAYOR, y nosotros estamos como en pro de eso, de que se escuchen las barras, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus necesidades, y pues también implementar un poquito todo el tema de confianza que nosotros hemos tratado de implementar desde la ciudad a nivel país. Estamos en ese proceso, y además de seguir fortaleciendo los trabajos acá, pues porque todavía existen algunas problemáticas que tenemos que mitigar, como son los pelados que viajan en mula por todo el país, que creo que es una problemática muy grande que tenemos a nivel nacional, y que pues nosotros desde acá estamos tratando de trabajar con los barristas de la ciudad. Mateo, Mateo, yo quería preguntarle en cuanto a las experiencias que usted de pronto ha tenido con otras ciudades, por ejemplo Bogotá, nos mencionaba Cali, con otras ciudades en cuanto a las estrategias que se están manejando, y el caso, por ejemplo, de Bogotá, donde se ha convertido en ciudad de puertas abiertas. Tuvimos la experiencia del torneo Fox con 4 equipos, donde incluso estuvo el Atlético Nacional y se recibió a las 2 hinchadas en el estadio. ¿Cómo van ustedes también un poquito aplicados esas experiencias, ese conocimiento al poder compartir con los demás integrantes que están liderando todas estas estrategias a nivel nacional? No, para nosotros es muy valioso lo que se vive en Bogotá en enero, que sorprendentemente pues tuvieron una organización impecable, creo yo, pues por parte de la barra del sur. Nosotros tratamos de sentarnos con ellos y pues que nos contaran su experiencia, y pues creo que fue muy valiosa. Bogotá siempre ha sido la casa de todos, yo creo, y es la que más hay que cuidar en cuanto a este tema. Y bueno, pues yo creo que lo que pasó en enero es muy valioso. Nosotros hemos abierto las puertas a muchas barras que se han comportado bien en el país. Básicamente con las barras de Cali, América y Millonarios no hemos dado el paso, pues porque no hemos tenido un contacto directo con los líderes de las barras, porque muchas veces cambian sus liderazgos o hay un odio muy arraigado que nosotros hemos tratado de mitigar, pero que no ha sido fácil, sobre todo porque no es un problema que se traslade solo al estadio, sino a la ciudad, en la entrada de los estadios, en la entrada de la ciudad, y que muchas veces han hecho desmanes que pues son lamentables para nuestra ciudad. Y por un espectáculo futbolístico nosotros no podemos arriesgar pues la seguridad, por así decirlo, de nuestra ciudad. Hemos tratado de abrir las fronteras, la mal dicha abierta de fronteras, pues, pero sí hemos tratado de recibir a todas las barras del país que tienen buen comportamiento. Santa Fe, Junior, Once Caldas. En la final de la Copa Colombia tuvimos casi 2.500 hinchas de Once Caldas, con un comportamiento impecable, con una conversación directa entre enlaces de policía, comisiones locales, líderes de las barras. Creo que hay que tener una articulación muy fina y muy útil para que eso no se rompa y no pasen hechos que tengamos que lamentar. Repito, lo que pasó en Bogotá en enero es un ejemplo muy valuable para todas las comisiones de todo el país, y pues para nosotros también tenerlo como ejemplo. Sí, así es, Mateo. Usted dijo algo importante, la articulación para trabajar de la mano con todas las estrategias del país, y que se siga mejorando y que no se siga teniendo más violencia en el fútbol. Ya para cerrar, Mateo, ¿usted es hincha de qué equipo? Yo soy hincha del Atlético Nacional. ¿Hoy juega Nacional, si no estoy mal? Hoy juega el Nacional con La Guaira. ¿Hoy va al estadio? Venezuela. Sí, claro. Yo siempre trabajo en el estadio, en el PMO, con la seguridad del estadio. Pues ahí estamos trabajando y haciendo un poquito de esfuerzo. Bueno, ahí está. Aprovechemos para que Mateo nos cuente cómo ve a Nacional para este semestre, el tema de fútbol. Está difícil el tema este año, pues por el tema de contrataciones, pero yo creo que el equipo tiene un montón de jugadores por sacar adelante y tiene un técnico con experiencia. Y bueno, a veces cuando uno trae tantas figuras a un equipo, pues no rinden. Esperemos los pelados respondan. Porque quedó Juan Carlos Osorio otra vez libre. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, no, que descanse un rato Juan Carlos Osorio, ¿no? Sí.
De una, por acá bienvenidos cuando quieran a conocer más sobre el proyecto y estamos prestos a cualquier comentario. Pues hombre, Mateo, muchísimas gracias. Es Mateo Escobar quien está liderando también la comisión de en Medellín, el tema del fútbol, de las barras futboleras. Y pues sí, la invitación queda abierta. Muchísimas gracias por atendernos, Mateo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros continuamos aquí en DC Radio, la emisora de Bogotá, en ese tema tan agradable que hemos venido hablando Felipe y Julián, y pues escuchando también cómo se viene trabajando en Medellín ese tema, ¿no? Creo que el compartir experiencias, y Mateo nos decía algo muy importante, el poder articular. Creo que el tema de articular con todos los entes, con todas las organizaciones, con todas las, no sé poderlo decir, sí, sociedades. Una sinergia entre todos. El trabajo en equipo, realmente cuando uno ve que hay trabajo en equipo, todo va a funcionar, Julián. Sí, efectivamente, nosotros pues como comisiones de cada una de las ciudades, y yo sé que pues la experiencia está dada en que hablemos de puertas abiertas a nivel nacional. Pues Bogotá da el paso importante, obviamente el esfuerzo logístico y técnico para poder tener y garantizar puertas abiertas es muy grande y se requiere de todos los recursos, digamos, de emergencias, de seguridad y de emergencias en el estadio para poder garantizar que podamos tener puertas abiertas. Sin embargo, partimos del principio fundamental de que el poder tener puertas abiertas arranca en que las mismas barras futboleras generen un acuerdo nacional entre todas de no agresión ni en carretera ni en las demás ciudades. Esto ayudaría muchísimo, sobre todo a las ciudades más pequeñas del país, que sus recursos logísticos y de seguridad de emergencias es mínimo, y pues no podrían garantizar unas puertas abiertas, aunque lo quisieran, digamos así, implementar. Pero si las barras futboleras lograran firmar un acuerdo nacional de no agresión en ninguna parte del territorio nacional, créanme que las demás ciudades abrirían las puertas, porque habría la confianza que se necesita. Bogotá, siempre que hace puertas abiertas, nos va muy bien, efectivamente, pero nuestros recursos logísticos también son amplios para poder garantizar la seguridad. Sin embargo, lo hemos dicho en otras ocasiones, que hemos agradecido mucho el comportamiento de estas cuatro, de las hinchadas de estos 4 equipos que jugaron acá en Bogotá, de nuestros 2 equipos locales, y pues es posible, y Lucas ya lo dijo, un fútbol de puertas abiertas ayuda más y tiene más fuerza para disminuir la violencia, pero además genera procesos de confianza entre unos y otros. Eso es lo más importante. Si yo tengo un contacto con alguien frecuentemente, se me va a hacer más familiar y es más difícil, digamos, que yo lo agreda o que tenga algún tema contra él, ¿no? Exacto, sí. Sí, además lo hemos dicho y también José lo dijo, o sea, pues un estadio con una sola hinchada alentando, o sea, para que yo pueda ser parte del fútbol, pues necesito el respeto del rival y necesito respetar a mi rival. O sea, el fútbol no es si no está el rival, porque uno no juega con uno mismo. Eso es, digamos que no cabe en ningún lado y se necesita el rival pues para poder hacer del fútbol lo que es. Claro. Bueno, pues estamos en vivo y en directo a través de cerradio.gov.co, la emisora de Bogotá, en este programa que ha sido muy importante, Pipe, además ha sido muy ilustrativo de todo lo que se ha venido avanzando en la estrategia Más Fútbol, Más Vida, de todo lo que se ha venido también trabajando y conociendo a través de la historia, desde las barras futboleras en Argentina, con todos también los que hemos compartido aquí en Bogotá, y a Mateo también en Medellín contándonos su experiencia y todo lo que vienen trabajando desde una ciudad que también es bastante futbolera por tradición y que pues a nivel internacional ha recibido varios equipos y varias barras de fútbol en torneos internacionales. Vamos a hacer otra pequeña pausa porque vamos a tener más invitados especiales para ya ir cerrando y en la etapa final de esta emisión de hoy jueves aquí en nuestro magazine del mediodía en DC Radio, la emisora de Bogotá. Ya regresamos. Queremos hablar con usted, estar en contacto. Síganos en nuestras redes sociales como DC Radio Bogotá. Respeto. Cuando juega Millos y Santa Fe o se encuentra con un hincha de otro equipo, lo primero que usted debe hacer es saludarlo, sonreírle y desearle buena suerte. Sencillo. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Hola Joaquín, venga, le cuento una buena noticia. Hola Ana, cuéntame. Mire que estoy feliz porque me salió la pensión y ya hablé para dejar libre el apoyo económico que recibía. Me alegra mucho. ¿Y será que puedo aplicar? Es que ando en una situación difícil y no tengo pensión. Claro, vaya a la subdirección local social y pregunte. Sería bueno que ese cupo se lo dieran a usted que lo necesita. Es cierto, en la Secretaría Social buscamos a los más vulnerables y queremos encontrarte. Si solicitas por primera vez apoyos económicos persona mayor, comedores, canastas, bonos alimentos y bonos alimentos discapacidad, debes presentar tu puntaje SISBEN. Secretaría Social, Alcaldía de Bogotá. Píntela que yo se la coloreo. Sin vergüenza yo a mis hijos les dedico más horas, ayudando a su educación. Los escucho, los oriento, les explico, leemos juntos y repasamos la lección. Les enseño sin vergüenza y con paciencia a que aprendan y estudien a conciencia. Un verdadero hombre asume su labor de hacer a sus hijos gente mejor. Soy un hombre sin vergüenza, porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. Alcaldía de Bogotá. Osvaldo Morera y Felipe Benavides los invitan todos los días a las 12 en punto al lunch en DC Radio. No le voy a pagar porque le estoy dando comida y techo. Antes usted me debe a mí. Traérmela del campo fue hacerle un favor. ¿Te suena familiar? La explotación en servidumbre es trata de personas y es un delito. Si eres víctima o conoces el caso de alguna persona sometida a realizar una labor como condición para pagar una deuda y sin oportunidad de decidir libremente, busca ayuda llamando al 350-308-5507. Hagamos un trato. Bogotá sin trata. Queremos hablar con usted, estar en contacto. Síganos en nuestras redes sociales como DC Radio Bogotá. Tolerancia. Cuando usted tiene clarito que para pelear se necesitan dos, prefiere llevar la parra en la buena, respirar, contar hasta 10 y así controlar la situación. Fácil. Alcaldía Mayor de Bogotá. Yo sé que la oferta laboral decía que mesera, pero aquí también le toca hacer otras cositas. Váyase acostumbrando. ¿Te suena familiar? La explotación sexual es trata de personas y es un delito. Si eres víctima o conoces el caso de alguna persona obligada a realizar cualquier acto sexual, busca ayuda llamando al 350-308-5507. Hagamos un trato. Bogotá sin trata. Los mejores sonidos del mundo en un solo lugar. DC Radio. Venga, que yo lo atiendo. Sin vergüenza de asumir toda la obligación de responder como papá desde la concepción. Pues si crear una vida los dos decidimos, la misión completa la compartimos. Sin vergüenza doy la cara, soy papá todos los días. Tu vida y tu integridad son responsabilidades mías. Un hombre que trae al mundo una nueva vida, responde por convicción sin que nadie se lo pida. Soy un hombre sin vergüenza, porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. Alcaldía de Bogotá. Las noticias, los sonidos, el movimiento, la vida de Bogotá para el mundo. Esta es DC Radio. Responsabilidad. Es cuando usted separa lo reciclable en bolsa blanca y lo orgánico en bolsa negra. Ciérrala bien y sáquela en los horarios que son. Fácil. Alcaldía Mayor de Bogotá. Las noticias, los sonidos, el movimiento, la vida de Bogotá para el mundo. Esta es DC Radio. Así va su calle. Conozca todo sobre las intervenciones que realiza la Unidad de Mantenimiento Vial en su barrio. Visítenos en www.umb.gov.co. Alcaldía de Bogotá, Unidad de Mantenimiento Vial. Esta es DC Radio, www.dcradio.gov.co. Escúchenos también descargando nuestra aplicación desde su App Store. DC Radio, la emisora de Bogotá. Hola, doña Leonor. Venga, nos tomamos un tintico y celebramos. ¿Y eso por qué, don Mario? Le cuento que estuve esperando 2 años por un bono de alimentos y por fin me lo dieron. ¡Qué bueno! ¿Y cómo hizo? Imagínese, están sacando a los colados de las ayudas sociales y pues esos cupos que se liberan se los dan a quienes de verdad lo necesitan. Solo me pidieron actualizar datos, llevar el SISBEN y ¡listos! Es cierto, en la Secretaría Social buscamos a los más vulnerables y queremos encontrarte. Si solicitas por primera vez apoyos económicos persona mayor, comedores, canastas, bonos alimentos y bonos alimentos discapacidad, debes presentar tu puntaje SISBEN. Secretaría Social, Alcaldía de Bogotá. Están escuchando El Lunch en DC Radio.
Bueno, y continuamos a esta hora de la tarde en nuestro magazine del mediodía, el Lunch en DC Radio, la emisora de Bogotá. En nuestro programa hoy, el tema del día, violencia en el fútbol. Y tenemos más invitados, Pipe, a esta hora de la tarde aquí en nuestra emisora. Juli también, que nos acompaña, pues referente y líder de la estrategia Más Fútbol, Más Vida de la Gerencia de Juventud de Participación Bogotá. Y a esta hora tenemos dos invitados muy especiales. A un lado tenemos a César Sastre, que pues es referente y representante de las barras tradicionales de Millonarios. César, muy buenas tardes y bienvenido a DC Radio, la emisora de Bogotá. Buenas tardes para todos ustedes, ¿cómo están? Bien, gracias. Esa es la actitud, chévere, ¿no? Que los ordenen con emoción, así Además sea la hora del almuerzo y no haya almorzado, Pipe. Además que ganaron anoche Millonarios, César. Claro, estamos contentos, se inició con pie derecho la Copa Colombia en Bogotá y bien, sin ninguna novedad, contentos, como debe ser. Y en la otra, y al otro lado de la línea también tenemos a otro invitado, Pipe, ¿de quién se trata? Sí, nos acompaña Rafael Rubiano, él es representante de la barra Comunidad Santafereña. Rafael, buenas tardes, bienvenido a DC Radio, la emisora de Bogotá. Y bueno, usted no está tan feliz como los de Millonarios, pero ahí vamos, ¿no? Con el equipo, Rafael, bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo a la mesa, un saludo muy especial a César y a todos los oyentes. Bueno, tenemos representantes de los equipos bogotanos, Juli, que además lo hemos venido hablando durante todo el programa, Julián, y con Lucas y con también nuestro invitado principal, que fue José Garriga desde Argentina. El tema del empoderamiento por parte de los jóvenes, el empoderamiento por parte de las mismas barras futboleras, en poder aportar, y para César y también para nuestro otro invitado Rafael, el tema que hemos mencionado, ¿no? Que ya en un momento ser como el problema, el conflicto, convertirse en la solución y parte de la solución, ¿no? Que ahora ustedes son entregados a este tema de tener el fútbol en paz, el fútbol de vivirlo como una fiesta, como debe ser. Entonces empecemos por César. ¿Cómo ustedes han vivido esta experiencia y cómo han también contagiado, además César, que es de la barra tradicional de Millonarios, empezar a que estos jóvenes que también comienzan a meterse en el cuento de las barras, realmente vivir la fiesta del fútbol como debe ser, César? Bueno, primero que todo, antes de decirle cualquier cosa, déjeme saludar a Rafa Rubiano. Un abrazo, Rafa. Nosotros, desde el lado del tradicionalismo, hemos trabajado mucho con Rafael, al cual respeto y estimo muchísimo. Y bueno, desde el lado del tradicionalismo, nosotros pues no siendo un campo complejo, porque pues las barras tradicionales son las barras de toda la vida, hemos venido acompañando todos los procesos que por parte de las administraciones locales de turno que van pasando, pues los apoyamos, cuentan con nosotros. Y a nivel de la violencia, pues estamos, no se puede decir que al margen, pero sí apoyando mucho todos los procesos que las entidades realizan, y colaborándoles también a los muchachos de las barras populares, que son los que desarrollan a veces grados de complejidad, dándoles consejos o involucrándonos hasta donde ellos nos permitan, pues para colaborarles en lo que pueda llegar a contribuir para la paz dentro y fuera del estadio. Rafael, ¿cómo ve usted este momento que se está viviendo con el barrismo y con la violencia en el fútbol? Bueno, en primer lugar, extender igual el saludo a César. Necesitamos vernos, hermano, necesitamos hablar. Lo otro es que el tema de nosotros como barras tradicionales, siempre, como dice César, hemos estado apoyando. Muchos de nosotros hemos pasado por las barras populares. Yo fui parte de la Guardia Albirroja Sur algún tiempo. Y el objetivo de nosotros es que, como parte del espectáculo, colaborar, ayudar en la parte de todos los procesos y lo que sea necesario para que el fútbol se viva en paz. Aquí en Bogotá se ha abierto las puertas a todas las barras, nos parece que ese es el camino, pero de igual manera
se debe replicar en el resto del país, ¿cierto? Porque pues ya empieza a pasar el tiempo y se empieza a sentir que los únicos que quieren colaborar, que abren las puertas con las barras de Bogotá, son los equipos de Bogotá, y realmente eso hace que dentro de la tribuna se sienta tensión, en las calles haya revanchismo. Entonces consideramos que ese es uno de los primeros pasos. Lo segundo es, creo que sí hay que sentarse a dialogar con todos los participantes en esta fiesta, llámese barras populares, llámese barras tradicionales, y obviamente también hay que tener en cuenta al hincha, el común que va a ver el espectáculo sin querer agraciarse de ningún. ¿Aló, Rafael? Bueno, creo que hemos perdido conversación con Rafa, pero es muy interesante, interesante. Lo que dice Rafael, y dice algo muy importante, ¿no? Que dentro de las barras tradicionales se intenta y se busca, pero sí todavía, Julián, existe, digamos que una ligera tensión en el estadio que Rafael propone que es lo que hace falta como para que todo salga mejor. Es más, Julián nos comentaba algo, que de pronto como generarse esa prevención, ¿no? Que mi hijo se va para el estadio y ¿será que va a regresar a la casa o no lo voy a volver a ver? Porque lastimosamente es como ese estereotipo. Todavía existe esa tensión. Esa tensión, Julián. Sí, aún todavía hay pues como desconfianza de los ciudadanos en llegar al estadio y poder compartir con su familia, con sus amigos, sin que eso pues les genere algún problema de convivencia o de seguridad. Don Rafael decía algo muy importante también, y era que pues Bogotá tiene puertas abiertas y esperamos obviamente que eso también se pueda llegar a ver en las demás ciudades. Eso es un trabajo que pues tenemos que hacer con fuerza con la Comisión Nacional de Fútbol y articularlo con todas las demás ciudades, con nuestro compañero, nuestro par allá en Medellín, para buscar la manera que nuestras barras puedan asistir allá al estadio de Medellín y así en cada uno de los estadios de las demás ciudades. Pero para eso nosotros tenemos que construir una ruta de trabajo que implica concertar primero cómo van a ser esos acuerdos y ese respeto, sobre todo en las carreteras, porque si bien en las ciudades podamos lograr mantener la seguridad y la convivencia y la comodidad, uno de los factores de quiebre acá, como el talón de Aquiles, es lo que pasa en carreteras, que las barras, si se llegan a encontrar en algún peaje o en algún punto donde sea de cruce entre ellos, pues que el cruce se dé, pero que no se bajen y se genere violencia. Entonces, ahí lo que se propone y que tendríamos que revisar con Comisión Nacional de Fútbol es una ruta de integración de puertas abiertas nacional para poder hacer un fútbol visitante con las demás ciudades. ¿Qué piensan de esto César y Rafael? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Julián. Creo que también todo parte, no sé en qué porcentaje, en un desconocimiento, lo que ustedes hablan de la no asistencia al estadio. Obviamente hay un hecho real, que es la violencia, un tema real que es la violencia, pero también se estigmatiza bastante sobre el desconocimiento que hay. La gente no sabe, y me gustaría aprovechar rápidamente el espacio, porque mucha gente escucha por primera vez las barras tradicionales y pregunta, ¿y qué es eso? Sí, porque la mayoría de la gente piensa que no sabe la organización que tienen las barras al interior de los estadios, y todos los equipos de fútbol en Colombia, la mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría, tienen sus barras tradicionales, que las barras tradicionales son las barras que están compuestas del abuelo, los papás, las barras de toda la vida, y están también compuestas por las barras populares, ¿sí? Entonces, mucha gente desconoce el tradicionalismo y por eso dice, no, es que me da miedo ir al estadio. Y nos la pasamos en eso, en campañas de llevar gente al estadio, y cuando se dan cuenta que existen unas tribunas de matices familiares como lo son oriental y occidental, donde hay barras tradicionales, pues les gusta, porque se sienten ahí abrigados, se sienten seguros, y son las campañas que tratamos de hacer para que la gente vuelva
a coger confianza o conozca el tema y pueda ir tranquilo a los estadios. Muy pocos y muy importante lo que dice César, conocen eso, César, la tradición de ir al estadio, lo emocionante que es para un niño llegar y ver el Campín, así sea repleto, sea muy lleno de hinchas de Millonarios de Santa Fe, eso es una sensación que pocos entienden, ¿no, César? Es que los equipos de fútbol de Colombia son muy antiguos. Santa Fe, hablando de Santa Fe y Millonarios, son equipos que son muy antiguos y por ende sus hinchadas también son muy antiguas. Hay barras que tienen más de 60 años de estar conformadas. En Millonarios está el Vale Azul, el Cuartito Azul, que son barras que llevan más de 50 años. Sé que también en Santa Fe hay barras totalmente legendarias, por decirlo así, que han venido trascendiendo de familias en familias y que son barras que precisamente encierran ese tradicionalismo y ese concepto de ir al estadio a pasarla bien, a pasarla en familia, a pasarla entre amigos. Sí, además, César, Pipe nos comentaba el otro día también la tradición de ir al estadio, ¿no? El cuento de la lechona que es muy rica, pero la lechona más cara del mundo, César. La más rica, pero más cara del mundo. Estamos de acuerdo, pero es deliciosa, sí. La más deliciosa, pero la más cara. La más rica, pero la más cara. Los palitos de queso. Los palitos de queso y muchas tradiciones que se viven alrededor de ir al estadio, ¿no? Salir en el bus con el papá, con los amigos. Eso es algo muy bonito. Eso la pasa uno muy rico, y más cuando si nosotros tenemos un sueño con Rafael, y es poder volvernos a juntar mezclados en una tribuna como se hace, ya se está haciendo en el campeonato amistoso que hay a comienzos de año. Fox. Y lo que buscamos es que en Liga pronto se pueda hacer lo mismo, que yo me pueda sentar con Rafael a ver un partido en la tribuna de Oriental, que no se puede porque pues se crean las separaciones respectivas. Rafael, ¿qué opina? ¿Nos escucha? Sí, yo la estoy oyendo. Rafa, ¿qué opina? A ver, el tema, como habla César, el tema de las barras tradicionales, pues es algo que creo que las instituciones las han obviado un poco, las han olvidado un poco. Últimamente, pues, creo que en esta administración han tratado de darle la importancia que realmente merecen, como lo dice César, con el respeto que merecen las barras populares, con todo el respeto, yo pasé por ahí, pero las barras tradicionales son mucho más antiguas, nacieron antes que las populares. Entonces, si las administraciones, llámense en Bogotá, cualquier ciudad, le ponen la atención suficiente, porque hemos hablado con otras ciudades de Colombia y hemos visto que la problemática es la misma. Las barras tradicionales se sienten aisladas, se sienten marginadas, porque como ellos no generan brotes de violencia, todas las instituciones se centran solo en aquellas barras populares a las que hay que poner la atención. Y pues, con mucho respeto, uno considera que hay que poner la atención, hay que trabajar esa problemática en el país. Todos tenemos que unar fuerzas porque la violencia desaparezca del estadio, y no solo de los estadios, sino fuera de los estadios. Pero no hay que premiar, hay que decir, no, es que yo me porté bien, entonces ahora me tienen que premiar. No, pues todos nos tenemos que portar bien por naturaleza. O sea, yo creo que uno no lo tiene que premiar por portarse bien. Lo que sí se tiene que trabajar es apoyar los procesos que vayan en beneficio de los mismos grupos barrísticos, como un beneficio también de la ciudad, porque obviamente cualquier grupo, llámese de barras o llámese de cualquier otro tipo de cultura, vaya progresando, hace que progresen las ciudades a los que cuales pertenecen. Entonces nosotros también pedimos y solicitamos que haya esa atención, porque todos somos actores del mismo escenario. En el estadio nos encontramos las barras tradicionales, nos encontramos las barras populares, nos encontramos las instituciones, los jugadores, los equipos. Entonces,
creo que como todos formamos parte, a todos tenemos que darle ese grado de importancia y de respeto de acuerdo a los comportamientos que cada uno de ellos vayan presentando. Obviamente, nosotros como más antiguos, como personas mayores, estamos prestos a colaborar con las instituciones y con las mismas barras populares en todos los procesos que sirvan para que los hijos de nosotros y los hijos que vienen de los muchachos de las barras populares, porque ya muchos han crecido y ya tienen hijos detrás de ellos, aprendan que el fútbol realmente es una fiesta, que el fútbol es un deporte, que uno va al estadio a desahogarse de lo del domingo, de lo de la semana, pero de igual manera a vivir ese amor que sentimos por esas camisetas de la mejor manera. Unos días se ganará, otros días se perderá, porque ese es el fútbol, pero que sea el resultado que sea, que maneje dentro de los parámetros sociales que debemos vivir, y obviamente porque nos gane o pierda, pues darse el abrazo con el amigo. Como lo dice César, pues somos dos personas que hemos compartido, hemos luchado por el bien del fútbol, y pues sería delicioso algún día llegar a culminar esa idea que tenemos de en un clásico bogotano podernos sentar un grupo de personas de Santa Fe, un grupo de personas de Millonarios, a vivir el clásico revueltos, como lo hacíamos. Yo me acuerdo cuando yo era niño y mi padre me llevaba al estadio, allá estábamos revueltos azules y rojos y no pasaba absolutamente nada. Como debe ser, Pipe. Se nos agota el tiempo en el programa, pero hablando de esto que nos cuenta Rafael y César, quería preguntarle a César, ¿cómo va, César, el clásico costeño, el clásico cachaco de este año? El clásico entre rolos, ya casi dijo algo que no era, pero... Sí. Antes de que César hable, unos segunditos, creo que efectivamente don Rafael y César tienen razón. Nosotros como administración y como administración nueva que venga, tiene que poner también el ojo muy fuerte en el fortalecimiento de las acciones de las barras tradicionales o de las barras familiares en Oriental y Occidental, porque también son partícipes de este proceso. Y nosotros sí reconocemos, muy importante, y esperamos también este año articularnos y poder apoyar con más fuerza el partido cachaco, porque ese ha demostrado efectivamente, ha tenido un grado de reconocimiento muy importante, no solamente para ellos, sino para la comunidad en general, encontrar estos equipos y a estas barras futboleras jugando en eso tan bonito que es la experiencia de ellos. Y el partido cachaco para nosotros, y nosotros sí les hacemos un reconocimiento a ese proceso y reconocemos que es algo de ellos, fruto de ellos y de la participación, de que ellos muestran otra forma de ver el fútbol y que debemos fortalecerlo. César. No, pues aprovecho también, pues como siempre lo hago hablando del partido cachaco, pues para agradecerle a todas las entidades del distrito, a ustedes, al IRD, a todas las entidades que nos han apoyado en este proyecto que, como lo dice Julián, nació de nosotros, y pues ya va desarrollándose, ya lleva 2 años desarrollándose con total éxito. A nivel organizativo, a nivel deportivo no, porque en los dos clásicos nos ha ganado Santa Fe. ¿Y cómo va la convocatoria, César? Muy bien, la organización de este partido se juega en el marco del Festival de Verano, y pues la gente no piensa que ya se le está trabajando al respecto, pues porque este es un evento que es muy apoyado por el IRE, porque se juegan sus escenarios, y pues ellos tienen una planeación previa que toca ir cumpliendo, y ya estamos en eso. Inclusive ya se le está trabajando al partido Cachaco 2019. Bueno, o sea, es importante que no se va a perder la tradición o se mantenga durante los próximos años. Pues hombre, agradecemos a César y a Rafa, muchísimas gracias por habernos acompañado ya en este cierre de nuestro programa, nuestro magazine aquí en DC Radio, la emisora de Bogotá. Siempre bienvenidos. Gracias a ustedes. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, un saludo a Julián, un abrazo a César, y pues ojalá abran estos espacios para las barras tradicionales poder expresar y poder presentar muchos proyectos y muchas actividades que se realizan en bien y en pro del fútbol. Así será, César, muchísimas gracias, y también agradecerle también aquí a Julián. Julián, ya para despedirnos, rápidamente, muy cortico, el tema del hincha 10.
Bueno, hincha 10. El hincha 10 es queremos convertirlo en un icono muy importante, no solamente para Bogotá, sino para el país. Queremos que nuestro hincha 10 sea reconocido como aquel personaje que lleva un mensaje de tolerancia, de armonía, de paz para el fútbol en la ciudad, y que también lleva ese mensaje para las familias, comparte otra forma de ver el fútbol. El hincha 10 es la construcción de los valores más bonitos y de la pasión más bonita que tiene el fútbol, y que va a estar constantemente acompañándonos en los eventos deportivos. Bueno, pues es algo que estaremos obviamente realizándole ese seguimiento para seguir ayudando y que siga creciendo y que se siga manteniendo esta estrategia tan bonita como lo es Más Fútbol, Más Vida, el hincha 10, y que realmente el fútbol se siga viviendo como una fiesta, como debe ser, y que Bogotá de puertas abiertas siga recibiendo tantas hinchadas, que eso es muy bonito también, compartir y intercambiar culturas con diferentes ciudades y diferentes países, siendo ejemplos. Sí, señor. Julián, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, a ese radio, y estamos en contacto. Acá siempre bienvenido para seguir contando cómo avanza este 2019 Más Fútbol, Más Vida. Felipe Benavides, muchísimas gracias y nos escuchamos mañana nuevamente aquí en el Lunch al mediodía en DC Radio, la emisora de Bogotá. A usted, Osvaldo, y un saludo para todos los oyentes, y mañana nos veremos con otro tema importante, un tema de fin de semana. Así es, un tema de fin de semana para que estén atentos en nuestras redes sociales y